doctor Edgardo Rodríguez Gómez, director general de la Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, y a su excelencia Epsi Campbell Barr, primera vicepresidenta de Costa Rica, quien estará entrando en nuestro evento en breves minutos. Agradecemos a toda la audiencia por su participación e interés, y me gustaría reconocer que gran parte de los presentes en este evento contribuyeron en forma productiva al proceso del HLM 2021. Solo un par de anuncios. Contamos con interpretación simultánea en español, inglés, español. Solo tienen que ir al icono del mundo en la parte inferior de sus pantallas. Al final de las 4 intervenciones tendremos un espacio para responder preguntas que hayan sido colocadas en el chat. Entonces les invito a ir colocando sus preocupaciones en el chat. Les solicitamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados en todo momento. Entonces, Luisa, te doy la bienvenida, directora regional de UNOCIDA. ¿Nos puedes, para darnos una breve perspectiva desde UNOCIDA sobre las desigualdades en América Latina y el Caribe, así como las prioridades de UNOCIDA para apoyar la respuesta en la región en los próximos años? Muchísimas gracias, Luisa. Adelante. Muchísimas gracias, Guillermo, y bienvenidos a todas, a todes. Estimado amigo Javier Urcade, representante de la sociedad civil, importante socio de UNOCIDA, distinguido doctor Edgardo Gonzalo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, y su excelencia señora Epsi Campbell. Un saludo particular a todos quienes nos acompañan hoy, que como dijo Guillermo, acompañaron todo el proceso de incidencia política, de apoyo consultivo de cara a la HLM. El lanzamiento de este informe hoy nos presenta una oportunidad importante y por eso queríamos compartir este llamado con ustedes para hacer imperativo el acelerar acciones y compromisos de cara al 2030. Queríamos también hacer este lanzamiento del informe en el marco del 5º Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, precisamente porque es clave vincular la respuesta al VIH a las discusiones que están teniendo lugar sobre desarrollo sostenible en el marco general del 2030. La sólida declaración política nos sirve como norte hacia el 2030 y en la aceleración de acciones concretas en esta década. Y asimismo, la estrategia de UNOCIDA que nos llama a abordar las desigualdades como requisito necesario para cerrar las brechas. En este foro en el que estoy participando actualmente, quisiera compartir algunas reflexiones y la declaración política conjunto con la estrategia de UNOCIDA notan en su conjunto las brechas que más nos preocupan. Como ustedes saben, Latinoamérica y el Caribe es la región del mundo con niveles más altos de desigualdad. Y estas desigualdades, incluida la desigualdad de género, tienen un impacto directo sobre la salud de las personas, sobre las personas más marginadas por discriminación, incluidas nuestras poblaciones clave, las mujeres, las niñas, migrantes, en toda su diversidad. Estas barreras estructurales se manifiestan de una manera muy particular en el VIH. Sabemos que el 92% de las nuevas infecciones en nuestra región ocurren en poblaciones clave. Y esta realidad es un reflejo de la realidad de la situación de particular discriminación y exclusión que debemos abordar. Es grave además mismo notar, y se lo he hecho notar a los gobiernos aquí presentes, así como a los compañeros y compañeras de Naciones Unidas que nos acompañan acá en Costa Rica esta semana, que desde el 2010 no hemos visto una reducción en las nuevas infecciones. Tenemos barreras frente al autotesteo, incluido que nos impiden abordar, tener mayor acceso a las personas que lo necesitan y en muchos casos resultan en una detección tardía. Y obviamente, lo que sabemos, la desigualdad, la violencia, incluida la violencia de género, el estigma y la discriminación, continúan siendo las pandemias que no hemos terminado de abordar y que se convierten en nuestro imperativo. Por tanto, quiero aportar 3 reflexiones para que conjuntamente construyamos una narrativa en los 8 años que nos quedan hacia el 2030. Una, que debemos reconocer los avances que hemos tenido en estas 4 décadas.
tenemos que alertar y llamar a los gobiernos a que nos acompañen en este camino conjunto y que nos queda esta última milla y uno no abandona la carrera en la última milla. Entonces, hagamos un llamado conjunto que alerte sobre el gran camino recorrido, los grandes logros, los grandes triunfos, y hagamos un llamado de atención sobre qué es lo que nos queda por hacer en esta última milla. Como sabemos, los gobiernos cubren gran parte de la respuesta al VIH. Sabemos que las comunidades, la sociedad civil, gracias a sus demandas, hemos tenido estos logros. Pero ahora necesitamos construir la narrativa conjunta con todo el liderazgo conjunto de Naciones Unidas, de los gobiernos, de las comunidades, de la sociedad civil, que nos acerque al 2030. ¿Y qué debe hacer parte de esta narrativa? Algo que tal vez Javier y otros mencionarán es que por primera vez en la declaración política, en la estrategia de ONUCIDA, tenemos metas del 10, 10, 10. Estas son las metas que nos deben aglutinar en un trabajo conjunto para que menos de 10% de personas viviendo con VIH y grupos de poblaciones claves sufran de estigma y discriminación, para que menos del 10% de los países que tienen leyes y políticas punitivas se comprometan a reducir y a reformar estas leyes, y para que haya un menos de 10% de personas viviendo con VIH, mujeres y niñas, y grupos de población clave que experimenten desigualdades y violencia de género. La hoja de ruta es clara, el 10-10-10. Hagamos esta narrativa conjunta. La última reflexión que tengo, y es muy pertinente que estoy acá en el marco de la CEPAL, donde nos han recordado, que los gobiernos nacionales debemos insistir que nosotros debemos insistir que los gobiernos nacionales inviertan más en prevención y en las medidas que necesitamos para llegar al 10-10-10. Es la parte más desatendida. Solo el 2% del total del gasto de VIH en la región se dedica a poblaciones clave. Y también necesitamos articular nuestro discurso conjunto frente a los donantes. Esta narrativa conjunta de que las métricas con base en las cuales nos gradúan en nuestros países, con base en PIB per cápita, no está funcionando y no responde a nuestras necesidades. La CEPAL nos está invitando, y quiero que todos podamos leer los informes más recientes de la CEPAL sobre las métricas relacionadas con el PIB per cápita y que gradúan a los países de nuestra región. Es una métrica unidimensional y que nos invitan a pasar a otra métrica de gradación, no graduación. Articulemos esa visión conjuntamente. Para finalizar, ¿a qué nos comprometemos en ONUCIDA? Algunos ejes de compromiso. Cuenten con nosotros para ser esos aliados de incidencia política, para amplificar los mensajes que ustedes nos traen y que vayamos articulando conjuntamente. Cuenten con nosotros en la defensa de las defensores de derechos humanos que siguen levantando estos temas en todos los espacios. Cuenten con nosotros para hacer incidencia política y para dar asistencia técnica, para que los tomadores de decisiones hagan más para lograr las metas del 10-10-10. En este sentido, los invito a unirse en nuestra voz para que la Alianza contra la Discriminación, con base en el VIH sea una plataforma clave donde ustedes lo consideren necesario para impulsar esta agenda política y programática. Esta es nuestra última milla. Mostrémosle a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, cuál es esa hoja de ruta en esta última milla por la que debemos transitar conjuntamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, por tus palabras inspiradoras. Javier, te invito a que nos cuentes tu visión sobre el proceso de preparación de la reunión de alto nivel y de lo que podríamos dominar una participación histórica de la sociedad civil en este proceso. Adelante, Javier, bienvenido. Sí, gracias, Guillermo, y gracias, Luisa, porque comparto todo lo que has dicho y no nos vamos a duplicar.
Como ustedes saben, yo he estado acompañando al equipo NUCIDA regional en todo este proceso el año pasado. Desde febrero del año pasado, el equipo de la reunión de alto nivel se crea para acompañar y facilitar la participación de todos los actores claves y de interés. Tuvimos dos grandes desafíos. Por un lado, organizar este proceso en la mitad de tiempo de la última reunión de alto nivel, que fue en el 2016, y luego el COVID-19. Es cierto que fue el comienzo del segundo año de la pandemia, pero creo que con el proceso de la reunión de alto nivel hemos podido demostrar que se puede responder a la pandemia y al mismo tiempo dedicar energía a otros temas de salud, para nosotros de máxima prioridad como el VIH-Sida. El gran desafío, por supuesto, ha sido que las personas con VIH, las poblaciones claves y otras comunidades realizaron intervenciones de emergencia directa, no solo de monitorear el acceso a la salud, documentar y denunciar aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos durante la pandemia de COVID, sino también, por ejemplo, cubrir necesidades básicas para proveer comida. En el informe que hoy ONUCIDA presenta verán reflejados los procesos de las reuniones regionales nacionales, la audiencia de actores de abril y la misma reunión de alto nivel en junio. Quiero poner el énfasis en las ideas a futuro que ustedes compartieron días después de la reunión en una sesión sobre la vida después de la reunión de alto nivel. Ese futuro es ayer, es hoy, no nos durmamos. No menos importante es que siento que debemos dedicar este informe a la memoria de Manuel da Quinta, un colega querido que por décadas ha estado trabajando en asegurar las voces de las comunidades y era parte de nuestro equipo para la reunión de la oficina, basado él en la oficina de Buenos Aires. Considero que esta reunión de alto nivel, la sociedad civil, las organizaciones de personas con VIH, poblaciones claves y otras comunidades de América Latina han tenido una de las mayores participaciones de las que yo recuerde en más de 3 décadas. Esperamos que el informe les haga justicia a esta participación. Muchos de ustedes participaron activamente en las reuniones nacionales, luego en varias regionales, generales y temáticas. Muchos de ustedes hicieron su trabajo de abogacía con sus gobiernos y las misiones permanentes. Y estuvieron siguiendo la reunión, participando en algún panel o mesa redonda, en eventos paralelos, por ejemplo, por mencionar lo que decía Luisa respecto de la Alianza Global. Me cuesta pensar en otro proceso como esta reunión de alto nivel, donde todos los actores se han apropiado del proceso y se han hecho oír en diferentes plataformas. Hemos redoblado la apuesta y organizado una consulta, por ejemplo, como decía Guillermo, con las comunidades indígenas y pueblos originarios, para mí una reunión mágica, y también hemos reunido por primera vez a las sociedades científicas y los profesionales de la salud. Todas estas cosas son históricas para muchos de nosotros. La sociedad civil y las comunidades acordaron a mitad de camino un posicionamiento político propio, que fue socializado en todo el ecosistema de la reunión de alto nivel, tanto en inglés como en español. No me voy a detener ahora en este documento porque la mayoría del público lo conoce o participó en su escritura. Les invito a releerlo junto con el informe de esta reunión que estamos lanzando hoy. Creo que forma parte de la hoja de ruta que mencionaba Luisa, de las coordenadas para incidir en nuestros gobiernos y actores claves en los próximos años. Quiero expresar mi reconocimiento a las personas que trabajan en VIH y otros temas afín en el ámbito regional y nacional por el espíritu de consenso que logró acordar un posicionamiento en pocos días. Nuestras voces y llamados de atención a los tomadores de decisión están en ese documento que publicamos en ambos idiomas hace 11 meses. Entonces, pensando un poco en este informe como instrumento post-reunión de alto nivel, ahora el informe será público y disponible para todos, por medio del vínculo que les vamos a compartir en un rato. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Este informe publicado por ONUCIDA Regional, pero es el informe de todos ustedes. La Estrategia Global de SIDA, la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel y este informe son recursos y herramientas para operacionalizar los compromisos en el ámbito político y en acciones concretas. Sabemos mejor que nadie que llegar a las ambiciosas pero necesarias metas de VIH a rendir cuenta en el 2026 de la estrategia global no será fácil. Necesitamos muchos espacios para poner el VIH otra vez en la agenda. Debemos apoyar y participar activamente en la implementación nacional, con el apoyo regional, de las acciones tendientes a cumplir las metas. La ciencia y el dinero están, créanme, y en la región. Lo que necesitamos es catalizar el compromiso político y en algunos países donde este no estuvo ni está, activarlo. Si en un país como el mío, la Argentina, en 4 años no se ha podido sacar una ley nueva de SIDA, que ya tiene amplio consenso social y legislativo, estos son ejemplos palpables sobre la necesidad de repriorizar el VIH-Sida en el nivel legislativo y gubernamental. Necesitaremos mucho diálogo político.
En mi opinión, vamos a necesitar más liderazgo gubernamental y parlamentario, más recursos financieros, por supuesto, pero no solo externos, sino domésticos de nuestros países, de nuestros presupuestos nacionales, una mejor participación de todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, y en particular las coorganizadoras de ONUCIDA, y no dejar todo en manos de ONUCIDA como si fuera el único mecanismo para articular la respuesta al VIH-Sida. Crear nuevos diálogos con actores nuevos y, por supuesto, como bien decía Luisa, alinear todo nuestro trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora que les mencionaba el COVID y demás, poner fin a la pobreza, hambre cero, educación, igualdad de género, reducción de desigualdades. Prácticamente todos los objetivos de desarrollo son relevantes para nuestro trabajo, además, por supuesto, el objetivo 3. En el 2021, además de la Estrategia Global del SIDA impulsada por ONUCIDA, la OMS aprobó la Estrategia del Sector Salud para VIH, ITS y Hepatitis. Así también el Fondo Mundial para el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria aprobó su nueva estrategia. No nos faltan estrategias, probablemente el énfasis está en la coordinación y el alineamiento entre estas tres. Para quienes hemos podido participar directamente en el desarrollo de las 3 estrategias y hoy participamos en su implementación, les podemos asegurar, 1, que las comunidades están en el centro de la respuesta. 2, se reconoce que el rol de la sociedad civil y las comunidades en la implementación, monitoreo y movilización es clave. Y 3, que la sociedad civil y las comunidades necesitan recursos para cumplir esto y otros roles. Desde Corresponsales Claves hemos impulsado una iniciativa denominada Plataforma VIH 2025, una herramienta articuladora y facilitadora para que la sociedad civil, las poblaciones claves y las comunidades, junto con otros actores, puedan participar significativamente de aquí a finales del 2025 en avanzar las 3 estrategias en el mundo y particularmente en América Latina. Desde diciembre del año pasado hemos organizado un comité asesor regional y para el 2022 estaremos produciendo actividades y herramientas. Esta no es otra red ni organización, sino una iniciativa. Su éxito solo será posible en la articulación y coordinación con todos ustedes, organizaciones, redes, consorcios y otras plataformas. En conclusión, con la plataforma queremos concientizar sobre las 3 estrategias, transversalizar los objetivos de desarrollo sostenible y el proceso de cobertura universal sanitaria, es decir, de alguna manera, hilvanar con un hilo conductor en los ejes comunes de todas estas estrategias. En los próximos días estaremos reuniéndonos con las redes regionales, los consorcios de redes y otras organizaciones y colectivos regionales. Se trata de sumar, coordinar y lograr la mayor sinergia posible por medio de acciones de comunicación, capacitación, incidencia política y gestión de los conocimientos. Concluyendo, a todos ustedes, el espectro amplio y diverso del colectivo de la respuesta social y comunitaria, gracias por comprarse el pleito de la reunión de alto nivel. Sin ustedes habríamos fracasado. Estimada Luisa, desde mi rol que me tocó jugar en este proceso de la reunión de alto nivel, quisiera pedirte que transmitas mi profundo agradecimiento a todo el equipo de ONUCIDA Latina en Panamá y en los países por su colaboración y participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Fue un placer realmente poder trabajar contigo durante todo este proceso. Ha sido de una contribución muy, muy valiosa para nosotros. Antes de darle la palabra al doctor Rodríguez, me gustaría darle la bienvenida a su excelencia, la vicepresidenta de Costa Rica, la señora Epsi Campbell-Barr, quien se acaba de unir a nosotros. Bienvenida, señora Campbell-Barr. Encantado de tenerla con nosotros. Le daré la palabra en breves minutos, doctora, para seguir el protocolo. Doctor Rodríguez, como bienvenido a nuestra conversa de hoy, le invito a que brevemente nos comparta las perspectivas de Perú y más específicamente del ámbito del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de integrar la respuesta del VIH más allá del sector salud. Por eso es muy importante tenerlo aquí hoy. Y sobre la meta de eliminación de estigma y discriminación en el Perú. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan amable. No solamente es la visión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es una visión que quiero compartir como un resultado colectivo, un resultado conjunto. Me voy a permitir compartir unas diapositivas para que podamos rápidamente también y no retrasar la presencia de la vicepresidenta. Una experiencia que es un logro, consideramos, de participación colectiva, porque para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la idea de atacar los problemas que afectan a personas que llevan consigo una vida con VIH
con SIDA es parte de toda una estrategia de lucha contra la discriminación. Y enfrentar a la discriminación es una tarea clave, y lo hemos además entendido en la lógica del 10-10-10. Y no solamente requiere respuestas del Estado, sino que requiere respuestas también y compromisos de actores múltiples, pero que tengan la intención y el deseo de influir en cambio de conductas, y eso en contextos diversos, en distintas realidades que todos los países de la región viven. Esta tarea, por tanto, nos ha involucrado en 3 frentes y tratamos de sacarla adelante en 3 frentes. La primera, que tiene que ver con esta campaña con la que quiero iniciar esta presentación, lo que trata es de relacionar los esfuerzos colectivos para fortalecer mensajes, para estructurar nuestras agendas y de esa forma tratar de lograr los resultados que están emparentados con lo que nos ha sido presentado y seguramente figurará en el informe. A partir entonces de una constatación de realidad, porque de eso se trata, una encuesta que llevamos a cabo a nivel nacional, la segunda encuesta nacional de derechos humanos, que le hemos publicado a finales del año 2019, tenemos esta realidad que es una realidad patente. Los 2 grupos más discriminados en el país, las personas a las que se entrevistó, una encuesta muy importante con una buena muestra, nos daba cuenta de que las personas homosexuales, trans y bisexuales, las personas con VIH-Sida son las más discriminadas, se percibe como las más discriminadas en el país, y en efecto lo son. Luego están otros grupos vulnerables, pero hay que hacer algo respecto de su situación. Esta encuesta nos ha exigido en la actualidad volver a activar, luego de un receso durante el tiempo de pandemia, el trabajo que hace la Comisión Nacional contra la Discriminación. Este es un segundo frente, que es un frente de Estado, es un frente que solamente articula a los sectores que trabajan y tienen mandato contra la discriminación, pero es un frente que ya ha tenido respuestas desde el año 2019 en relación con temas como dar cabida a unos procedimientos administrativos para asegurar la identidad de género de las personas trans, para tratar de que en los procedimientos administrativos de madres del mismo sexo, mujeres que son madres y tienen esa calidad reconocida en otros países, también puedan tener esa calidad en el Perú, y con otros contenidos de discriminación, en los que también involucramos los contenidos de estos 2 grupos más afectados. Estamos intentando que a través de una plataforma virtual hagamos un seguimiento de esas situaciones críticas, porque un tercio de las denuncias por discriminación en el Perú apenas se conocen, y de ese tercio solamente el 12% llegan a constituirse en denuncias expresas, y eso lo queremos monitorear a través de una plataforma que estamos poniendo en marcha a nivel de los sectores de Estado. Pero lo que más nos interesa, en realidad, lo que más nos ha interesado en estos últimos años, y en especial el año previo, es una campaña donde los mensajes sean conjuntos, sean mensajes que articulen la voz, no solamente la del Estado, que es la receptora y la garante de esos mensajes, sino también la voz de una sociedad civil que interactúa en distintas partes, con distintos sentidos también de cómo se expresa la discriminación en esas realidades de costa, sierra, selva, del norte, centro, sur del país, de la capital, y además contando con actores a quienes así los consideramos como la cooperación internacional, y en este caso las agencias de Naciones Unidas, fundamentalmente ONU-SIDA y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Es decir, entre todos hacemos allí un paquete para sacar adelante esta campaña, que ha llegado aproximadamente a 736.000 personas el año pasado, y es algo que nosotros consideramos importante, sobre todo porque no únicamente somos los que nos encontramos e interactuamos y compartimos la información, sino que la proyectamos a 69 periodistas que participaron en talleres de sensibilización contra la discriminación, con las experiencias de sociedad civil desde el enfoque de género, con la perspectiva y el enfoque de derechos humanos desde Naciones Unidas y desde el trabajo que hacemos nosotros.
Y eso significa también llegar con operadores de servicio 23 que trabajan con población que son parte de grupos de especial protección. Hemos aplicado esa lógica compartida con 150.000 usuarios a través de las redes sociales, 20.000 personas sabemos que han escuchado los microprogramas que se produjeron en el marco de la campaña, y cuñas en 18 radios de las 5 zonas donde hemos tenido la intervención, y eso ha significado también que 500 personas, ¿no? 500 personas de una comunidad que es una de las zonas más afectadas, porque es una zona de defensores ambientales, la zona de defensores ambientales más afectada en el país, hayan escuchado estos microprogramas que no solamente tienen que ver con la situación de afectación a sus derechos como defensores, sino también cómo eso se enmarca en el contenido de discriminación, y que vean hacia el interior de sus comunidades cómo se refleja la discriminación que sufren las mujeres con VIH-Sida de grupos de población Shipiba. 17.000 personas han escuchado en 13 mercados de la capital, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, los microprogramas de derechos humanos. La idea es el efecto multiplicador. Igual 17.000 personas, los microprogramas de discriminación, 2.000 personas, microprogramas de discriminación específicamente para mujeres con VIH, 2.000 también microprogramas de discriminación hacia mujeres lesbianas, que es un tema que está en el marco de todo ese colectivo de personas LGBTI, pero cada vez tenemos que destacarlo más. Es decir, la problemática de las mujeres lesbianas también tiene que ser tratado debidamente desde el marco del enfoque de derechos humanos. Y todo ello nos lleva al tercer frente, que es construcción de políticas. No únicamente vamos a construir buenos mensajes, vamos a hacer seguimiento de casos, sino tenemos que generar cambios con la lógica o el enfoque de resultados en las políticas públicas a partir de una experiencia, la experiencia del Plan Nacional de Derechos Humanos, que terminó su vigencia en diciembre del año pasado, y que nos llevó a introducir por primera vez en una política pública en el país a la población, a las personas de los grupos LGBTI, defensores de derechos humanos y trabajadoras del hogar, y continuar haciendo el trabajo y potenciarlo con las personas que sufren VIH-Sida. En el año 2019, que hicimos el primer balance de este informe, los mejores resultados se dieron con el grupo de personas adultas mayores y el grupo de personas con VIH-Sida. Sin embargo, ese esfuerzo avanzado en el primer año de implementación, con el impacto de la pandemia, ha ido reduciéndose, pero lo que tenemos como experiencia es que podemos hacer el monitoreo a través de los indicadores de este instrumento, el Plan Nacional, que ya perdió vigencia, pero que va a dar lugar a una nueva herramienta, la política, la primera política nacional de derechos humanos, que ya no será por 4 años, el plan fue del 2018 al 2021, sino que será una política hacia un mayor plazo que debe cubrir hasta el año 2030, es decir, 8 años, alineada también con los objetivos de desarrollo sostenible y con una lógica en la que no únicamente nos interesa el trabajo con los grupos de especial protección, sino introducir una perspectiva que es una novedad en el Perú, que ya en algunos casos, desde el trabajo de mujeres, desde el trabajo de discapacidad, desde el trabajo de personas afroperuanas, se está introduciendo, que es el enfoque interseccional, introducirlo para el tratamiento de todos los grupos de especial protección, y eso implica también, por supuesto, a los grupos de personas con VIH, SIDA y tuberculosis, y claro, con la población LGBTI más Q+. En ese sentido, hasta finales de año tenemos previsto concluir con la política nacional. Va a ser un proceso participativo, tiene que ser un proceso multisectorial, y la idea es que no se quede como en las anteriores políticas solamente mirando la realidad que Lima, por más de que tenga concentrado 1/3 del país, se lleve toda la atención, sino que se proyecte a nivel de las regiones y nos ayude a introducir como un problema de fondo, como un contexto de fondo, como el problema público número 1 a trabajar y a cambiar, ese que sentimos que está allí presente, que es la discriminación, pero sobre todo la discriminación estructural. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y por supuesto nos sumamos a todo el trabajo que se ha hecho desde
el grupo de alto nivel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Es muy interesante ver todo el trabajo que se está haciendo en Perú. Ya sabíamos de ello a través de nuestra colega Andrea Bocardi, con quien tenemos comunicación continua. Muchísimas gracias. Ahora tengo el honor de presentar a su excelencia la señora Epsi Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica, para que nos dé una reseña sobre el posicionamiento de la respuesta en el marco de la Agenda del Desarrollo Sostenible y hacia el fin del SIDA. La señora Epsi Campbell Barr es una gran defensora de los derechos humanos y ha sido una gran actora dentro del proceso de eliminación de estigma y discriminación. Costa Rica recientemente se comprometió con la Alianza Mundial. Felicitaciones. Es un honor tenerla con nosotros. Adelante, la palabra es toda suya. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. La tenemos. Creo que la perdimos por un segundo. Vamos a esperar. A ver, la estamos tratando de solucionar. Ya está tratando de entrar otra vez, lo que me informa. Un minutito de paciencia. Ya podemos conectar el informe. Acabo de conectar. Aquí está, conectando. Problemas técnicos, solucionado. ¿Está con nosotros otra vez? Sí. Sí. Ya estoy de nuevo. Disculpas por la interrupción, es un tema de comunicación. No se preocupe, adelante. Quisiera agradecer profundamente a Luisa Cabal y darle un saludo como directora regional de ONUCIDA, al señor Javier Urcade, a la señora Bernarda Ordóñez y al doctor Rodríguez. Y de verdad, participar en una actividad de lanzamiento de este informe en el contexto de acabar con el estigma y la discriminación para las personas que viven con VIH-Sida es un honor para mí. Es un honor porque realmente estoy convencidísima que tenemos que profundizar las alianzas entre los diferentes actores y diferentes sectores, porque no podemos olvidar que la historia de la humanidad ha estado marcada por la discriminación, por el odio entre las personas. Y con ello se han sufrido muchísimas cosas. Hoy mismo, en el contexto de este lanzamiento, estamos en el contexto de una guerra que muestra una parte tremenda de la incapacidad que podemos tener los seres humanos para ponernos de acuerdo en las mesas de negociación. Así que yo quiero aprovechar este espacio para no solamente pensando en la guerra de Ucrania, sino pensando en todos los lugares en donde no se está viviendo paz, hacer un llamado a la paz. Y creo que ese llamado a la paz está acorde con la posición que históricamente ha tenido Costa Rica. Realmente hoy tenemos que pensar en ese estigma que viven las personas que viven con VIH y la limitada adopción de políticas públicas y legislación que garantice el acceso universal a la salud. Es una tarea y es maravilloso contar con un grupo de personas que desde los diferentes sectores están asumiendo compromiso, que están asumiendo la bandera de acabar con el estigma y la discriminación, pero además de eso, de garantizar todos los servicios de salud universal y de calidad para las personas, no solo las que actualmente están viviendo con VIH-Sida, sino aquellas que están además vulnerables a vivir con VIH. El VIH y el SIDA ha sido una epidemia que ha afectado por muchos años al mundo entero. Y tal vez la pandemia por COVID-19 ha sido una forma de poner en segundos y terceros planos realidades de millones de personas
que están viviendo en contextos realmente difíciles. Pero además, la pandemia ha vulnerabilizado muchísimo más a quienes ya de por sí estaban vulnerabilizados, y estoy hablando de las personas que viven con VIH y SIDA. ¿Y por qué? Porque los accesos a servicios de salud han estado totalmente focalizados a la atención de la pandemia, porque los medicamentos no han llegado con la celeridad que tienen que llegar, porque el aislamiento de las personas que viven con VIH ha sido un aislamiento muchísimo mayor, porque además los sistemas de salud han privilegiado realmente, en el entendido de que la pandemia nos ha tenido un impacto tan grande como de prácticamente 6 millones de personas que han perdido la vida y millones que han padecido la pandemia, pero encubre esa realidad, esa desigualdad que ya de por sí viven las personas con VIH. Como consta en distintas estadísticas de organismos internacionales, en los 30 años transcurridos después de que se declaró el primer caso de SIDA, esta enfermedad se ha convertido y se había convertido en la 4ª causa de muerte a nivel mundial. Y estamos entonces hablando de un tema de salud pública. Más de 20 millones de personas han muerto a causa del SIDA. Y actualmente hay 39 millones de personas que viven con VIH. Estos datos, por supuesto que todos quienes estamos aquí los conocemos, pero lo que una hace con remarcar el dato es volver a remarcar la importancia del trabajo conjunto, de colocarle el tema en el debate, de hacer los informes, de disminuir y de poner el dedo en el renglón sobre la necesidad de políticas públicas. Muchos países han desarrollado normativa como políticas públicas que permiten enfrentar la epidemia. Nuestro propio país lo ha hecho, y estos instrumentos están basados en el compromiso de los derechos humanos, eliminando la discriminación hacia las personas que viven con VIH y sus allegados, porque finalmente lo que nosotros queremos es tener una vida sin discriminación, con servicios y con derechos plenos para todas las personas que viven con VIH. En Costa Rica, de acuerdo a los datos aportados por el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en el año 2016, 979 costarricenses fueron diagnosticados como portadores del VIH, y del virus de inmunodeficiencia adquirida. Y esto quiere decir una cantidad de personas que se suman a un grupo que ya existía, que requieren una atención especial. Nosotros en un periodo de aproximadamente 14 años, desde el 2002 hasta el 2016, teníamos reportados, casos reconocidos, casi 10.000 casos, aproximadamente 7.500 eran hombres y aproximadamente 2.000 eran mujeres. Y además uno de los elementos centrales es que las personas más jóvenes eran las más afectadas. Se da un cambio importante en las tasas de pasar de 12 casos detectados con el virus por cada 100.000 personas en el año a 20 en el año 2016. O sea, lejos de que estemos disminuyendo, tenemos un aumento que tendríamos que ponerle atención. Y este aumento llama a las autoridades, pero también a las organizaciones de derechos humanos y a las políticas públicas a tomar decisiones. Nuestro país adoptó recientemente, en el año 2019, la Ley General sobre VIH-Sida. La Asamblea Legislativa aprobó además una reforma integral que cambió radicalmente el enfoque de la ley de VIH e integra una visión de derechos humanos. Yo fui privilegiada al tener no solo que firmar, sino que presentar esta ley con este enfoque de derechos humanos y de violencia contra las mujeres, porque también hay un estigma muy grande en aquellas mujeres que viven con VIH. Además de contar con un enfoque médico, yo creo que ustedes han sido absolutamente enfáticos
que el nuevo tratamiento debe incorporar un enfoque de prevención y de atención integral. Esa es la única manera. Prevención y atención integral en el contexto de los derechos humanos. Y es que cada vez más debemos de apostar a la prevención y asegurarnos que toda la ciudadanía tenga información clara, oportuna y veraz. Quizá hay que subrayar lo de veraz, porque solamente con información clara, oportuna y veraz podemos atacar el estigma que recae sobre las personas que viven con VIH y SIDA. También debemos de asegurar el acceso a la salud y a la consejería, que se incorpora en la reforma de nuestra ley, y que los ciudadanos cuenten con la información, la orientación, el apoyo y el acompañamiento psicosocial antes y después de la prueba de VIH, así como durante el tratamiento para la toma de decisiones relacionadas con su propia salud sexual y reproductiva. Actualmente, casi 40 millones de personas viven con VIH en el mundo, pero menos de 22 millones recibieron terapia antirretroviral. O sea que estamos con una brecha inaceptable. Recientemente, en el caso de Costa Rica, por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, iniciamos un plan piloto para la dispensación del PrEP disponible para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans y parejas seropositivas. De acuerdo, cuando un hombre es positivo por VIH, de acuerdo con las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud. Y por eso es que no puedo doblar. el de ONU es fundamental. La PrEP es utilizado por personas con mayor probabilidad de adquirir el virus al usarlo junto con el condón. Disminuyen más del 95% las posibilidades de contraer VIH y SIDA por vía sexual y en más de un 70% mediante jeringas o agujas. O sea que estamos hablando que el acceso a servicios de calidad salva vidas y mejora la calidad de vida de aquellas personas que ya viven con VIH y SIDA. De acuerdo a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha incorporado como meta la erradicación a todos los servicios a las personas que viven con VIH. Conscientes de eso, Costa Rica es coherente con los compromisos internacionales adquiridos y se ha actualizado no solo la legislación para atender a las personas con comunidad, sino todos los servicios dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por supuesto, tenemos mucho que hacer, por supuesto que los desafíos son permanentes, pero nuestra legislación incluye un elemento fundamental, y es que nadie, absolutamente nadie, debe de ser discriminado por tener VIH. Y eso está claramente establecido en ningún espacio y mucho menos en el espacio laboral. Y digo que hay que celebrar estas cosas que aunque deberían de ser comunes, porque miramos cómo en el mundo de hoy se aprueban leyes absolutamente discriminatorias, por ejemplo, para las personas que tienen de la comunidad más amplia de la diversidad sexual, los no heterosexuales, las personas no heterosexuales. Y entonces tener una ley que nos garantiza, que obliga a no tener discriminación expresamente a las personas que viven con VIH, para nosotros es una herramienta muy importante, porque es una herramienta con la que se puede reclamar el ejercicio de ese derecho. Finalmente, quisiera decir algo, y lo he repetido muchísimas veces. El lenguaje construye realidades, y en ese sentido, la ley elimina en todo el texto la palabra SIDA. ¿Por qué? Porque evidentemente con esa palabra se ha construido un peso tremendo para las personas. Entendemos que cuando estamos hablando de VIH-Sida, estamos teniendo un lenguaje que es comprendido en espacios como este, pero que finalmente lo que tenemos que garantizar es el derecho a vivir sin estigma de aquellas personas que cotidianamente
tienen que enfrentar esa realidad producto de su condición de salud. De nuevo felicitarles, de nuevo felicitar el esfuerzo, Luisa Cabal, por esto lo que están haciendo, por dar el paso en la dirección correcta, por utilizar estos espacios a nivel regional para poner sobre la mesa las brechas que tienen las personas que viven con VIH. De nuevo felicitar porque ONUCIDA ha sido clarísimo en generar las alianzas estratégicas con la sociedad civil, con los gobiernos, con los actores que requieren estar en la mesa de discusión para tomar las decisiones. Y cuenten, por supuesto, con el gobierno de Costa Rica, cuenten con nuestra acción. Nosotros estamos en continua revisión para mejorar aquello que podemos mejorar. Siempre hay un espacio de mejora y para aprender de otras experiencias, y por eso celebramos que este lanzamiento del informe en esta reunión de alto nivel nos permita también conocer otras experiencias para fortalecer el trabajo que realizamos cotidianamente. Asumimos el compromiso de disminuir las brechas de desigualdad que viven las personas con VIH-Sida y para acabar con el estigma y la discriminación que recaen sobre ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus inspiradoras palabras, señora vicepresidenta. Recuerdo con mucho orgullo el año pasado cuando trabajamos juntos, conjuntamente con la señora Elena Reinaga, coordinadora regional para la Alianza Mundial de Eliminación de Estigma y Discriminación, en el esfuerzo de Costa Rica para unirse a la Alianza Mundial. Con estas palabras, definitivamente el mensaje es derribar las barreras estructurales, sociales, dentro de las cuales la estigma y discriminación, proteger los derechos humanos y fundamentales de todas las poblaciones en toda su diversidad, incluyendo personas que viven con VIH, mujeres trans, trabajadoras sexuales, usadores de drogas, y todas las poblaciones claves y vulnerables al VIH. Antes de pasar al cierre con las palabras de nuestra directora regional, quisiera entonces hacer oficialmente el lanzamiento del informe de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida 2021 en América Latina. Este informe, como mencioné antes, es el resultado de un esfuerzo conjunto que refleja las visiones de todas las partes interesadas, de gobierno, de agencias de cooperación, de las comunidades, de la sociedad civil, de las organizaciones de base. Como mencionó Javier, fue un proceso virtual que permitió una amplia participación y, vamos a decir, histórica dentro de procesos de este tipo. ONUCIDA le agradece muchísimo a Javier por su valiosa colaboración en todo este proceso, y su conocimiento en este tipo de procesos. Y más allá, toda la sociedad civil que también tiene un gran conocimiento y experiencia en este tipo de procesos y que trabajó con nosotros conjuntamente con los gobiernos, a la plataforma del GCTH, extiendo a toda la región el agradecimiento y esperamos realmente que, además de informar sobre el proceso, este informe realmente sirva de útil y herramienta para que podamos, como dice Luisa, ir a la última milla y llegar a las metas del 2025. Daniel les está compartiendo el link y la portada del informe, y ya está publicado en el sitio web de ONUCIDA, y les invito a que lo examinen. Así que no podemos aplaudir, quizás virtualmente, pero muchísimas gracias a todos. Y le paso la palabra a Luisa para las palabras finales. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a nuestros y nuestras panelistas. Señora vicepresidenta, EPSI, es un gran honor tenerla con nosotros, y gracias por su liderazgo, señor Rodríguez Gómez y Javier. Creo que este panel lo que representa es quienes conjuntamente, comunidades, sociedad civil, liderazgo de los gobiernos, todos conjuntamente construyendo ese camino que nos queda por recorrer. Como lo dijo Javier, el proceso y el liderazgo de ustedes se vio reflejado en una declaración política sólida.
El reporte es suyo. Los invitamos a que los traigan consigo a las comunidades en el diálogo y en sus discusiones con los gobiernos para exigir la implementación de la declaración política en sus distintas manifestaciones, en el cambio de política pública, en el cambio de regulaciones, de leyes y en el abastecimiento de medicamentos, de condones, de todo lo que nos han comentado en el chat. Quiero recordarles que el punto de entrada de ustedes a ONUCIDA son nuestros directores de país o de oficina multipaís. Y ellos pueden levantar con nosotros los problemas de abastecimiento o necesidades clave que podemos articular cómo responder a ellas. Entonces, podemos comunicarnos con ustedes para dar seguimiento a esas preocupaciones. Escucho la preocupación que manifiestan sobre la ley que se acaba de pasar en Guatemala. Estamos movilizándonos con Naciones Unidas para poder tener un planteamiento clave y público frente a esto, pero sepan que nuestras personas en país, el coordinador residente, está al frente del diálogo con el gobierno con esta preocupación. Creo que hay experiencias interesantes que se han compartido en el chat, entre estas que los gobiernos locales, incluso yendo a los gobiernos más locales, podemos encontrar respuestas concretas y también campañas como las que el señor Rodríguez nos ha compartido. Entonces yo creo que las respuestas a las problemáticas locales pueden tener también como punto de entrada esa respuesta local. Y creo que es algo que también desde ONUCIDA podemos estimular y ver cuáles buenas prácticas hay. Las sinergias con otras pandemias es clave y eso lo tenemos también como una agenda pendiente con la OPS de buscar. Hemos identificado también obstáculos que tenemos en común, problemáticas comunes, cómo podemos, y aquí también buscamos escuchar sus propuestas sobre cómo aprovechamos, ¿no?, la incidencia política y las plataformas que podemos tener en ONUCIDA para abordar las problemáticas de la tuberculosis, de la hepatitis, entre otras. Con estas palabras de agradecimiento frente a los y las panelistas, a todos ustedes de la sociedad civil que lideraron estos procesos y que conjuntamente podemos liderar esa campaña, digamos, hacia el 2030, que la articulemos juntos y que la lideremos juntos. Me despido y aquí estamos para seguir adelante, tanto en la implementación de la declaración política como de nuestra estrategia de ONUCIDA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les pido a todos aplausos para todos los panelistas, para toda la sociedad civil, para todos los gobiernos, para toda la región. Les pido pongan sus cámaras para tomar una foto, por favor. Interesante. Listo. Una. Más una. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Feliz viaje para todos. Feliz finalización de la reunión de la CEPAL. Hasta luego. Estamos juntos y hasta pronto. Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Desde Perú. Saludos desde Perú.